Preparas tus clases, llevas actividades y aún así sientes que en verdad no está pasando algo completamente musical en la clase. ¿Te suena esto? De eso vamos a hablar en este episodio. Bienvenida y bienvenido a este primer episodio de la temporada 3 de El Profe de Música, un podcast en donde te platico de mi experiencia como maestro, sobre todo como maestro de rítmica del cross, en donde antepongo la experiencia corporal antes del aprendizaje. Siempre me la paso hablando de cómo el movimiento te va a ayudar para hacer que el conocimiento esté anclado en algo verdadero. También te voy a platicar acerca de mi experiencia personal como maestro de preescolar, primaria, como maestro de secundaria, maestro en educación profesional. También como trabajo como asesor para instituciones educativas y en este momento como el director del Departamento de las Artes en la Escuela Internacional de Park City en Hanoi, en donde yo vivo. Yo vivo en Hanoi, Vietnam, soy maestro, tengo más de 25 años dando clases de música y soy especialista en la rítmica del cross. Soy egresado del Conservatorio de Ginebra y el Instituto del Cross y pues adelante. Una de las cosas que de verdad es difícil, yo creo, de sobrepasar como maestros de música y como maestros de esto que es pues es una especialización. Siempre somos en la clase, en las escuelas primarias, preescolar, secundaria, somos parte de los especialistas, así como educación física es especialista, el maestro de arte, de dibujo, de drama, nosotros como músicos somos los maestros especialistas también. El asunto está en que mucha enseñanza musical se hace de forma visual e intelectual, contrario a hacerlo de forma experiencial o experiencial. Bueno, no sé, ahí luego me cuentan de cómo... ustedes qué piensan de qué tan mal lo dije. Pero la onda no es tanto de cambiar completamente lo que estamos haciendo. Muchas veces se trata solamente de voltear un poco cómo lo estamos haciendo, porque siempre terminamos de una u otra forma, y voy a pensar en preescolar, primaria y secundaria. Terminamos haciendo una canción, haciendo un baile, haciendo una serie de movimientos, haciendo una composición, una improvisación, utilizando instrumentos. Siempre tenemos una aplicación de lo que estamos haciendo. Lo único que tenemos que hacer es encontrar cómo esa aplicación la podemos transformar en una experiencia que los alumnos podrían hacer al principio de la clase. Entonces lo que tienes que hacer es destilar esas experiencias y ponerlas al principio de la clase, pero no la misma experiencia, simplemente algo que sea, digamos, parecido, que se sienta igual, pero que tú sabes que al final de la clase van a hacer lo mismo, solamente que al final de la clase ya lo van a estar haciendo con conocimiento de causa. Cuando lo están haciendo al principio, es solamente algo intuitivo, es solamente experiencia y solamente están ganando eso, experiencia. Eso es lo que buscamos que ganen nuestros alumnos al principio de la clase, porque si no les damos la experiencia y solamente les damos todo lo que es intelectual, pues la verdad es que sí está un poquito de flojera lo que vamos a hacer, porque entonces vamos a lograr que nuestro alumno entienda, pero no que verdaderamente esté interiorizando el conocimiento. No lo va a poder utilizar para algo más, no va a poder utilizar, es como cuando le dices a tu alumno, y si eres músico vas a entender, que si pones una redonda con una línea adicional, en donde sea, la mayoría de la gente te va a decir, eso es un do. Eso es un dogma, más bien. Eso no es un do, es un dogma. Pero porque esa nota en verdad podría ser cualquier nota dependiendo la clave que está al principio.
pero el asunto está en que a veces el alumno se aprende que ese es do. Entonces, en el momento que le pones la clave de fa, ¡pum!, ya cambió todo y sienten que se les viene el mundo abajo. Y lo único que cambia es la posición del sonido. Entonces, en vez de enseñarle una posición fija, absoluta, funciona mejor que le des una posición, que lo enseñes a leer por intervalos, por ejemplo. Entonces empiezas con esa experiencia de los intervalos. Y eso es lo que hacemos en la rítmica del cross. Empezamos a través de estos, ¿cómo decirlo? De estas experiencias corporales. Pero bueno, pasemos ahora a un pilar básico de la rítmica del cross. El cuerpo viene antes que el concepto. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cuando estamos trabajando con cualquier elemento musical, vas a hacerlo con el cuerpo. Y muchas veces nos vamos por el más socorrido. El pulso, el ritmo, el compás, las distintas células rítmicas. Siempre pensamos en base al ritmo, porque además el método se llama rítmica dal cross. Pero, ¿qué crees? Resulta que decirle rítmica dal cross no se trata de que solamente estoy hablando de ritmo, sino que rítmica es todo el conjunto de lo que es la relación entre la música y el movimiento. Eso es la rítmica. Por eso hacemos siempre un ejercicio antes de esto. Pero siempre podemos hacerlo de ritmo, podemos hacerlo de entonación, podemos hacerlo de solfeo, podemos enfocarnos en armonía, en formas, en frase y fraseo, etc. Pero todo parte del ritmo. Y como todo parte del ritmo, entonces vamos a empezar siempre, casi siempre, porque cualquier maestro del cross puede empezar por donde quiera. Pero yo, en lo personal, empiezo por el pulso. Porque entiendan, porque sientan el pulso. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un ejercicio tú en tu clase mañana. Así decirles, vamos a caminar con el pulso de la música, pero lo puedes hacer solamente con música grabada o con música improvisada. Lo puedes hacer incluso si tú estás cantando. Si estás cantando, funciona. Por ejemplo, si yo voy tararam tan tiram pam pam param tan tam taram pam tan, entonces tu pulso va a ser más o menos así. Pero si yo lo cambio tam tarararam tiram taram tan tam cambia también la pulsación. Ahora, la forma, por ejemplo, de caminar y de llevar el palmeo es muy importante, porque si solamente empiezan a caminar como si estuvieran marchando, no te va a funcionar porque están haciendo un proceso demasiado intelectual. Y si empiezan a palmear como si estuvieran en un partido de fútbol, así nomás, aplaudiendo a todo lo que da, no se trata de eso tampoco. Es más, te voy a decir unas descripciones para caminar y otra para palmear, y tú me dices si cambia la calidad de tu caminar personalmente y de tu palmeo. Así que te voy a pedir, si tienes oportunidad, si vas manejando, por favor no hagas esto, pero que empieces caminando. Solamente camina conmigo. Muy bien. Ahora, antes de empezar a caminar, pon un pie adelante y otro atrás. Pon todo tu peso. Bueno, primero ya está. Ahora pon todo tu peso sobre el pie de adelante. Si te fijas ahora, tu talón de atrás quedó un poco levantado, pero tu peso corporal está inclinado hacia adelante. Estás listo para arrancar ahí, ram. Entonces, vas a tomar solamente 3 pasos. Vas a dar 3 pasos así. 1, 2, 3. Y 1, 2 y alto. Pero deja el pie, es el que se quedó allá atrás. Entonces, ¿qué pie se quedó atrás? Pam, pam. El del otro lado, ¿no? Entonces ahí déjalo atrás. Y luego otra vez. Tam, pam, pam. Y otra vez. Pam, pam, pam. Pero deja tu otro pie siempre atrás para que tu cuerpo se mantenga tonificado para volver a empezar. Esa es una palabra súper importante. Bueno, frase. Mantenerse tonificado.
porque si solamente caminas plof, 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 y luego se juntan los pies, entonces al momento de que tu cuerpo encuentre equilibrio, digamos que se destonifica de algún lado. Entonces, porque el peso está puesto solamente sobre la cadera y sobre los talones. Aquí estamos buscando que haya parte del peso sobre la pierna de adelante y que el pecho inicie el caminar. Yo sé que puede sonar muy complicado, pero la verdad es que cuando lo haces en clase es mucho más fácil. Y cuando lo haces con un ejemplo así se ve muy, muy sencillo. Después de eso, ahora vamos a ver las palmas. ¿Cómo palmeas? Vamos a intentar, en vez de pon las manos así frente al pecho, como si estuvieras dándole gracias a alguien, así. Y da las manos y ahora llévalas hacia arriba y mientras las llevas hacia arriba se separan. Muy bien. Ahora vas a hacer eso varias veces. Pero si te fijas, ahorita estás así como que palmeando la mano completa contra la mano completa. Entonces eso es medio antinatural. Ahora solamente cámbialo. Que los dedos de una mano estén golpeando en la palma de la otra mano. Pero siempre golpean a la altura del pecho y el movimiento que viene después se va hacia arriba. Como si estuvieras lanzando confeti hacia arriba. Pum, tan, tan. Y mientras más rápido es, mucho más pequeño se vuelve ese movimiento. Pero si es más lento, entonces el movimiento es muy grande. Y ya eso nos va dando una sensación de pulso, de pulsación, de velocidad, mucho más interesante que solamente decir, camina así, ta, 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 ta. Ahora, esta es la primera parte del ejercicio. Pero tú no le vas a explicar todo eso hacia tus alumnos, ¿verdad? No, por favor, no lo hagas. Lo que tú tienes que hacer es ejemplificarlo, mostrarles cómo se hace y que ellos lo vean. No solamente, y de repente si ves que alguno de los alumnos lo hace muy bien, pedirle a ese alumna o alumno que lo hagan para que los demás lo copien, porque es diferente cómo te ven a ti como maestra o maestro que cómo ven a sus compañeros. Entonces también haz eso. Ahora, segunda etapa del ejercicio, cambia de dirección cuando cambia la música, aunque no haya una instrucción verbal previa. Por ejemplo, si yo voy... y cuando digo de dirección, o sea, obviamente si estoy en un salón, pues voy a dar vuelta a la derecha, izquierda, etcétera, pero la onda aquí es que cambie de dirección, por ejemplo, si voy caminando hacia adelante, ahora voy caminando de lado, ahora voy caminando hacia atrás, ahora voy caminando al otro lado, o voy caminando en diagonal, etcétera. Entonces, cuando escuches que la música cambia, bam tan tiram tam tarararam tan tin tirararam tam tam pam tiriram tam tam tan tiraram pam tam tam taran tam pam pam. Cambié dos cosas, básicamente cambié el compás y el pulso. No les tengo que explicar ellos a mis alumnos esto. Ahorita te lo digo aquí porque estamos por el medio en el que estamos, ¿no? Que estamos ahorita en un podcast, etcétera. Pero la cuestión es de que ellos lo vayan haciendo, que vayan reaccionando, que tengan eso así como ese elemento sorpresivo, porque así ellos siempre van a estar atentos. Primero creas el automatismo para que ellos puedan hacer el cambio. Y después vas a alterar o vas a romper, como decía Dalcroze, ese automatismo. Entonces, es muy importante que siempre les des ese elemento de sorpresa. Y también puedes hacer otro elemento de sorpresa de repente dejando de tocar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no junten los pies, que se queden tonificados, etcétera. Entonces, ahí ya tienes un ejercicio que tiene 3 etapas y es algo que sucede en los primeros 5 o 7 minutos de clase, dependiendo de la edad que tengas. Lo que tú tienes que investigar para eso, para poderlo realizar bien, es ver cuál es la mejor velocidad para ellos, qué pulso les queda mejor, en qué momento el pulso deja de ser para caminar y se sueltan corriendo, porque va a ser diferente la forma, y no cambies tanto el pulso, que sea siempre caminar, correr, caminar, correr, caminar, correr. La idea es de que puedan caminar más rápido, caminar más lento, y a lo mejor, si funciona bien, nos pasamos a correr, pero correr ya es un desplazamiento diferente, entonces ya es
es otra clase, digamos, ¿no? Pero por ahí va, por ahí va el asunto. Ahora, déjame ver cómo seguimos aquí. Muy bien, vamos bien. Entonces, ahora, esto ya es tu ejercicio con tres niveles. ¿Y cómo puedes aplicarlo? O sea, aquí viene también ese momento que es como el que te decía antes. Por ejemplo, si yo empiezo con cualquier canción y yo sé que mi canción es rápida o es lenta, entonces de repente puedes notar que algunos de tus alumnos no cantaron a la velocidad o que se les está dificultando, pero los podemos ayudar a que mejoren eso haciéndolos conscientes de lo que es la pulsación. Entonces ahorita, ya que hicimos esta experiencia, ya les podemos decir cómo se llama esta velocidad. Se llama cuando hablamos del pulso. Y después, cómo medimos el pulso en la música a través del tempo. Muy bien. Entonces ya lo tenemos y ya podemos ponerles ejemplos. Podemos escuchar música y preguntarles, ¿esto a qué velocidad está? ¿Qué tempo es? ¿Es un tempo rápido o es un tempo lento? Depende de la edad de tus alumnos, es la profundidad del análisis que le vas a dar. No, mentiras. No es depende de la edad, básicamente depende de la escuela donde estés. Si estás en una escuela de música, entonces, aunque sean alumnos de 7 años o de 6 años, la profundidad del análisis va a ser mayor que si son de 6 o 7 años en la escuela de educación general. Entonces, es dependiendo de la experiencia que ellos tengan. Esa es la profundidad del análisis que le vas a dar. Pero ojo, ya a lo mejor vas a pensar, bueno, sí, pero es que estoy en una escuela primaria en donde tengo 2 alumnos que toman piano 3 veces por semana, otro que toma clases de violín y el resto no hace nada de música. Entonces, los que están de un lado se sienten como que van demasiado adelantados para este contenido tan básico, pero no se trata de lo que saben, se trata de lo que hacen. Entonces les estamos ayudando a que ellos tengan un mejor dominio de su pulsación para que lo puedan aplicar mejor en el instrumento. Y hablando de la aplicación, vámonos ahora para ese camino, porque ya empezamos con la experiencia. Esa es la primera parte de una clase de Dalcroze, siempre. Después el análisis, cómo se llama, cómo lo hacemos, cómo lo podemos identificar en otros lugares. Y ahora sí viene la aplicación, que la aplicación es el ejercicio que tenías al principio. El ejercicio que te pedí que te imaginaras qué es lo que quieres hacer, quieres cantar una canción, hacer un bailable, etcétera, bla, 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 bla. Y ahora sí, ya lo vas a hacer, pero ahora con conocimiento de causa. Entonces, vamos a tratar de siempre vivir antes de explicar, porque si no, pierdes la clase. Y esto de verdad funciona especialmente en educación primaria, en educación primaria y en los principios de educación secundaria, aunque también en secundaria les encanta moverse. No más que son enfoques diferentes y no es que cueste más, simplemente son enfoques diferentes. Mira, esta semana prueba no explicar primero. Haz que solamente vivan lo que están haciendo, que de verdad no te agarres, no te sueltes explicando y diciendo algo, o sea, simplemente que vivan lo que está sucediendo. Bien, vamos a pasar a otra cosa ahora. O más que pasar a otra cosa, vamos a resumir un poco de lo que estuvimos hablando. Aquí estuvimos hablando básicamente de lo que es la estructura de una clase de rítmica Dalcroze, que yo en lo personal pienso que debería de ser la estructura para cualquier clase en la vida, porque es muy intuitivo, ¿no? O sea, en lugar de empezar con el conocimiento intelectual, empiezas con una experiencia, sea como sea. Es más, solamente recuerda, ¿cómo aprendiste tú a sumar? No aprendiste a sumar 2 más 2. Aprendimos a sumar 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas. Empezamos con algo concreto. Entonces, siempre empieza con algo concreto. Después te pasas al análisis, que el análisis tiene que ver con identificación y nombrar las cosas. Y al final tenemos la aplicación, el mismo ejercicio que tenías antes. Nos escuchamos el próximo episodio.